Divina magia, el mundo de lo sobrenatural. El miedo es la más humana de las emociones. Cuando el miedo nos rodea, nuestra imaginación le provee de un rostro. Todos hemos luchado contra temores secretos y sin nombre, sin saber muy bien dónde acaba la realidad y cuándo la imaginación toma el control. De estas luchas nacen extrañas criaturas. Monstruos míticos. Los monstruos emergen de los rincones más profundos de la mente humana. Al cazar hombres lobo, buscar monstruos en lugares lejanos o tratar de conjurar a los vampiros, la gente no hacía más que llevar a cabo una actividad humana universal. Buscar la raíz del miedo más básico. La caza de monstruos tiene una historia tan antigua como la misma humanidad, pero es extraña e insospechada. Seguir la historia de los monstruos es seguir uno de los más profundos y oscuros capítulos de la historia humana. Los monstruos son imágenes de los miedos básicos que rodean a cada individuo. Pero hace mucho tiempo, al parecer, había imágenes que calmaban y frenaban tales miedos. Es curioso que la única expresión artística en la historia donde no había monstruos es la de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. Aparte de los animales salvajes de los que dependían, las imágenes más comunes son las de una diosa madre que al parecer personifica el poder de la fertilidad y la vida. Estas imágenes sagradas parecen refrenar el ancestral terror a la muerte que da origen a los monstruos. But I think that when an image is sacred, and especially when it's a goddess or a god, it seems to carry the power of life and death within it. So that awe is the appropriate response to it, not just fear and not just hope, but something that unites the two. Quizás su devoción a una diosa madre le hizo creer a la humanidad que la muerte era parte de un eterno ciclo de fertilidad y renacimiento y que no suponía ningún terror. The mother goddess whose womb gave birth to all life also took all life back into her womb. So there was a place for the imagination to rest, as it were, in its thoughts about death. Las numerosas revoluciones culturales impulsadas por las civilizaciones avanzadas significaron el fin de la diosa madre. Hace 5000 años, en el Medio Oriente, sacerdotes y reyes establecieron un concepto distinto sobre la fuente de la vida y la muerte. Apareció el culto a los dioses solares y la diosa madre desapareció. Imágenes de monstruos se reproducían por doquier en el arte y la mitología. Parecía que el dique de los miedos humanos se desbordaba y estos se desataban sobre la imaginación humana en forma de monstruos. Cuando los sacerdotes babilonios imaginaron la creación de su mundo, no imaginaron los tranquilos misterios de la fertilidad, sino una lucha ante la maligna criatura del mal, una serpiente, Tiamat. Tiamat, in origin, was the mother goddess. She gave birth to everything and was therefore a divine image, numinous. But by the time the Babylonians are looking at her, they don't see her as divine because they don't value creation in that way. So they see her as monstrous, as chaotic,
as the floods which might overtake them every spring, which they have to fight and bring order to. And so they see the fight against Tiamat as one of light against darkness. El gran mito de la creación babilonia, el Enuma Elish, habla de cómo el dios solar Marduk emprendió su feroz batalla contra Tiamat. Marduk fue el primero de una extensa lista de héroes culturales en la historia que combatiría y destruiría varios monstruos. Finalmente, con su mazo, Marduk aplastó el cráneo de Tiamat y dividió su cadáver en dos partes. De una mitad hizo el cielo, y de la otra mitad la tierra y las aguas. Al igual que en el Oriente Medio, las primeras civilizaciones avanzadas de Asia y América imaginaban un mundo que no surgía del mágico vientre de una diosa madre, sino del cuerpo violentamente desmembrado de un monstruo femenino. Este triunfo sobre una criatura se identificaría con el triunfo del orden sobre el caos, del espíritu sobre la materia y del bien sobre el mal. La serpiente que muerde su propia cola fue una vez la imagen de la eternidad. Para los antiguos hebreos, las serpientes eran símbolos de monstruos malvados. There is a particular image called the Cup of Lagash, which is very old, 2800 BC, where two dragons draw back, as it were, an entrance which reveals a god called Ningidzida, who is imaged as two serpents embracing. Obviously, death and life were shown us here. We have it in the image of the two snakes, male and female. But this same serpent, when it turns up in the myth of Genesis, it is only a serpent of death. And of course it is the serpent that brings death to humankind. So we have here a very telling example of a beauteous image that has become a monster. Y fue en el Edén donde fue creado el primer vampiro, Lilith. Before Adam had the wife named Eve, he had another wife before her, who was named Lilith. And Lilith disobeyed Adam, and so God punished her. He had his angels drive her and her children from paradise, and had them killed, the children. So Lilith wants revenge. What's revenge? Revenge against the children of Adam and Eve. Los antiguos hebreos creían que Lilith, alada y con cola de serpiente, venía en la noche a chupar la sangre de sus inocentes víctimas. Durante este periodo en la antigua Grecia, comenzaron a conocerse mitos sobre héroes. Al igual que Marduk, batallaron contra monstruos femeninos. Para los antiguos griegos, la historia de Perseo estaba llena de símbolos ocultos de estas batallas con monstruos. Perseo, hijo de Zeus y de la mortal Dánae, vivían en los dominios del rey Polidectes. Este rey odiaba a Perseo y quería deshacerse de él. Sabiendo que era un joven orgulloso que jamás rechazaba un reto, el rey le encomendó traer la cabeza de Medusa, una de las gorgonas. Las gorgonas eran las más temibles entre los monstruos.
Tenían colmillos y serpientes en sus cabezas. Una mirada de sus horribles rostros bastaba para convertir a un hombre en piedra. Muchos habían ido a conquistarlas, pero ninguno había regresado. We usually know her as a monster from Perseus's point of view. But in fact, as her name suggests, she was originally the queen, the mistress. And so she represented the fertility of the earth and the underworld. And as we can see in her story, she lives at the limit of day, just as the sun would go into darkness. In other words, in the magical land of the unknown, where we can't go with our rational minds. Perseo aceptó el reto que lo hubiera llevado a una muerte segura si los dioses no lo hubieran favorecido. Armado con un escudo de oro que Atenea, la diosa de la sabiduría, le había dado, Perseo emprendió camino al mundo de las gorgonas. Se le dijo una y otra vez que nunca debía mirar a una de estas a la cara. Perseus slays the monster, looking at it from his point of view, what is freed is Pegasus, the winged horse, who is an image of the imagination. And also the blood from the veins in the neck of the Medusa eventually comes to go to the god of healing, Asclepius. Blood from the left vein he slays, and blood from the right vein he heals. So we're almost back to the image of the goddess who holds the serpents of life and death in her hands, through whom their opposition is reconciled. The story of Perseus slaying the Gorgon is a typical hero myth, in that Perseus separates from his society and from his conscious, rational mind, and has to journey to the edge of day, where he is initiated into his own deeper levels of being through the slaying of his fear. In this case, the fear is imaged as the monster, which is the Gorgon. Perseo utilizó su escudo como espejo, en el cual vio la imagen del monstruo sin verla directamente. Esto simboliza la sabiduría de reflejarse en los propios temores en lugar de confrontarlos cara a cara. Fue esta sabiduría la que le permitió a Perseo restaurar el poder de la imaginación y la medicina, prisioneros en el cuerpo de la Gorgona. Ningún monstruo ha sido tan atacado por estos héroes como el dragón, el más universal de todos los monstruos. El dragón es una serpiente con patas y alas que escupe fuego. Su significado varía según el pueblo. En la antigua China, los dragones eran venerados como una fuerza creadora en la naturaleza. Eran un símbolo positivo y sagrado de la energía de la vida. En la tradición occidental, eran más como Tiamat, la fuerza amenazadora del caos y la oscuridad que debe ser vencida. San Jorge fue un soldado cristiano del ejército romano apostado en algún lugar del Medio Oriente. Un día llegó a un pueblo que debía ofrecerle cada año jóvenes vírgenes a un temible dragón. Como todo un héroe, San Jorge se dispuso a matar al dragón y liberar al pueblo de su tragedia.
En la Europa medieval, enfrascada en una lucha constante contra el Islam, la leyenda de San Jorge y el dragón fue alegórica al triunfo del cristianismo sobre el paganismo y se convirtió en el emblema de las cruzadas. Se erigió como la esperanza europea en la Guerra Santa, con la que recuperaría Jerusalén para el mundo cristiano. La imagen de la virtud cristiana dominando al moribundo dragón del mundo musulmán fue reproducida en toda Europa. Reaseguraba a los fieles la superioridad de su fe y daba valor a los caballeros que iban a Palestina. Les recordaba a todos que solo Cristo podía salvar a los condenados y a los paganos de los dragones del infierno. Cuando los europeos comenzaron a explorar el mundo en la Edad Media, buscaron a los monstruos que conocían por mitos. Mientras los griegos consideraban simbólicas las odiseas de sus héroes en los confines del mundo, los exploradores fenicios del siglo XV estaban decididos a hacerlas realidad. Mientras se dirigían a lo desconocido, sus mapas describían lo que iban a hallar. In the Middle Ages, life was ordered vertically along a great chain or ladder of creation, where heaven is at the top and the earth is at the bottom, the plants go out of it, and somewhere in between come men, and below them apes, and there's a space in between those, potentially fillable with monstrosities. So in one sense, these monstrous races were located on the edge of the map of mankind, in those kind of dark recesses, those nether links of the chain of being between man and animal creation. In another sense, they had a geographical location beyond the reach of exploration as it had penetrated at that time. Cuando Cristóbal Colón se preparaba para zarpar hacia el oeste en 1492, calculó que la primera isla que avistaría sería la isla que Marco Polo llamó Zipangu, Japón. Ni él ni los reyes de España, quienes encargaron estos viajes, podían imaginar que un continente interrumpiría la travesía. He was hoping to find great civilizations, rich societies, which his backers could exploit by way of trade. Columbus was expecting that on his way to these great civilizations, he might find monstrous races of hominoid creatures. América fue una amarga decepción. No había grandes civilizaciones ni riquezas evidentes. Colón trató desesperadamente de evitar la decepción de sus financistas reales. Los fondos para otros viajes dependían de esto. En sus cartas se disculpó por no haber visto personalmente a los monstruos que poblaban las Indias. Sin embargo, decía que muchos de sus hombres los habían visto. Además, Colón se mostró muy desilusionado por la gente a la que llamó indios. No parecían ni civilizados ni asiáticos. Trató de asegurarle al rey que podían ponerse al servicio de la corona española para crear su tan deseada y rica colonia. Al progresar la colonización, los mismos indígenas crearían los monstruos que tanto ansiaba el público europeo. Pronto los exploradores informarían sobre tribus de hombres con cabeza de perro, de hombres con colas que vivían en los árboles
y los más famosos de todos, tribus de hombres sin cabeza. Tras 3 terribles viajes al Caribe, Colón fue golpeado por la enfermedad, la fatiga y una fuerte sensación de fracaso. Su empresa estaba en ruinas. Encontró refugio en la religión. Buscó y encontró en la Biblia profecías que advirtieran acerca de sus descubrimientos y se convenció de que eran preludio al fin del mundo. Sus viajes eran ahora concebidos como cruzadas destinadas a buscar una ruta hacia Jerusalén por el occidente. Al acercarse su muerte, se vestía frecuentemente de monje franciscano y su mente se llenaba de esperanzas por el próximo advenimiento de Cristo. Los descubrimientos fantásticos en América coincidieron con un cambio en el imaginario europeo sobre los monstruos. Las guerras ya eran endémicas en Europa. La Iglesia y el Estado navegaban precariamente en un mar de malestar. Los poderes en pugna lucharon desesperadamente para asegurarse ante el inminente caos. De este miedo emergieron nuevos monstruos. Ya no eran las terribles criaturas de tierras distantes y primitivas, sino horribles monstruos en el corazón de la civilización misma. En los siglos XVI y XVII, una extraña histeria comenzaba a esparcirse por las remotas regiones montañosas de Europa occidental. En estos rincones usualmente plácidos, la gente estaba convencida de que había monstruos que podían pasar de animales a humanos a voluntad. Los hombres lobo estaban sueltos. Gilles Garnier fue un excéntrico ermitaño que vivió en una boscosa región de Francia. En 1571, muchos niños desaparecieron en el lugar. Finalmente, en 1573, se dijo que un lobo con las características de Garnier había sido visto atacando a una niña. Aterrorizados, los pobladores organizaron una caza. Las leyendas sobre los hombres que se convierten en lobos son mucho más antiguas. Se creía que los hombres mordidos por lobos se convertían bajo la luz de la luna. Al cambiar sus cuerpos, también los sobrecogía la feroz habilidad y sed de sangre de los lobos. El lobo era uno de los pocos depredadores naturales en Europa, y al igual que el hombre, cazaba en grupos. Para los primeros europeos era el símbolo perfecto del salvajismo animal del que era capaz el hombre. Hasta su naturaleza con la animal no era vista como algo monstruoso, sino como necesaria y buena. En la costa noroccidental de Estados Unidos, las ceremonias de los indios Kwakiutl dramatizaban esta unión entre humanos y bestias, lo cual era visto como parte de un intercambio con la naturaleza del que dependían sus vidas. Todos los espíritus creadores que veneraban eran mitad humanos y mitad animales.
Los antiguos hombres lobo eran las versiones europeas del intercambio espiritual con la naturaleza. Pero para el siglo XVI, todas las formas de unión entre humanos y animales eran consideradas demoníacas. Bajo tortura, Gilles Garnier confesó tener el poder de convertirse en un lobo a voluntad y admitió haber devorado un gran número de niños desaparecidos. En diciembre de 1573 fue quemado vivo en una hoguera. Al avanzar la exploración europea del mundo, un número de nuevos descubrimientos cuestionaban viejas visiones sobre la naturaleza de los humanos y animales. El encuentro con los enormes simios de África y Asia desató una tormenta de controversias. In the Middle Ages, apes had generally been seen as a degenerate species of man, as a kind of human-like creature that had forfeited its humanity by rejecting civilized disciplines and by sort of self-abandonment to sinfulness. Gradually, that conception was reversed by increasing acquaintance with apes as they really were. And no species of ape was more important than the orangutan. The orangutan almost looked like the kind of enfleshment of this long-imagined being. And indeed, there was a long debate about where the orangutan fitted into the chain of being, whether he belonged with man or whether he belonged with animal creation. And right up to the late 18th century, there were plenty of theorists actively defending the humanity of the orangutan. This tradition of the human orangutan was finally satirized to death by the early 19th century novelist Thomas Love Peacock, one of whose heroes was an orangutan who had every rational faculty except the use of speech, and therefore developed a reputation as a profound but cautious thinker, was elected to Parliament and became a baronet. En el siglo XVIII, la investigación científica sobre los monstruos ganó importancia. En 1725, Johann Flückiger estimulaba el debate sobre la naturaleza de los monstruos. Para entonces estaba en Serbia como médico del ejército austríaco. Una serie de muertes extrañas en el área donde estaba asignado causaba pánico en la población local, por lo que comenzó a cuestionar a los moradores. Todos contaban la misma historia. Era una extraña enfermedad que no conocían. Le decían que antes de que la víctima muriera, alguien llamado Arno Parley se les había aparecido en la noche. Arno Parley había muerto 2 meses antes de fallecer la primera víctima. Los pobladores vivían en pánico. Finalmente fueron a su tumba para convencerse de la verdad de aquel asunto. El cuerpo estaba igual al día de su sepultura. La sangre estaba fresca aún. La detallada crónica de Flückiger sobre el caso causó sensación y llevó a los científicos a documentar e informar sobre monstruos que las clases ilustradas nunca habían tomado en serio. La idea de que la gente regresaba de la tumba era irresistible. ¿Qué pasaba si la muerte no era el final? La idea de la no muerte se apoderaría del imaginario europeo.
one fear that most humans have is of dying. If you really love life, and most of us do, you would like to live forever. Here is someone who promises you physical immortality. The trouble is the price you have to pay for that physical immortality. That is, you must become a parasite. Leyendas sobre monstruos que chupan sangre durante la noche se remontan a Lilith y a tiempos anteriores. La idea de que alguien no muera por completo y asuste a los vivos también es casi universal. Los vampiros europeos, como los que se muestran en nuestra crónica, no eran extraños y atractivos aristócratas, sino conocidos que recientemente habían fallecido, familiares que vuelven por los suyos. Suicidas, pecadores o simples víctimas de la magia negra podían convertirse en vampiros. Había varias maneras de encargarse de ellos. Por ser los vampiros de naturaleza demoníaca, se creía que la cruz o cualquier símbolo religioso los mantendría a raya. El ajo, usado popularmente como medicina, también se creía eficaz. One of the ways is you take poppy seeds and you strew them on the road or the way between the churchyard and the village. And the vampire, who is a compulsive counter, he loves that, has to stop and pick up each one of the poppy seeds. And if you're lucky, it'll take him all night to pick those up. And when the sun comes up, he's got to go back and rest in his coffin. Now, sunlight does not kill a vampire the way you see it in some of the movies, but it is a time when he's not quite as powerful. Another way to deter a vampire is driving the wooden stake through the heart. Pin it to the earth, and then if you're worried still that some idiot's going to come along someday and pull out the stake, you burn the body. Uno de los estudiosos más entusiastas de este folclore fue el irlandés Bram Stoker. He invented virtually nothing. That's the irony of Bram Stoker's novel. People read it and think, oh, this comes from his wild imagination. Didn't. It came from Transylvanian folklore and from Irish folklore that he heard from his mother, who was from County Sligo in the west of Ireland, where they had a huge cholera epidemic. And this Dracula vampire phenomenon is very close to a plague. El vampirismo era contagioso como una plaga. De hecho, muchas epidemias eran endilgadas a los no muertos. And he called his novel The Undead. Till Galleys, it was called The Undead. And then just by, I think, a stroke of luck, he decided to give it that name. He wrote it 3 times in the manuscript. Dracula, Dracula, Dracula. Most people are fascinated by Dracula because it's this notion of someone who knows exactly what he wants and has no conscience pangs whatsoever about getting it. He's somewhat like a predator, and that appeals to some people. He's definite, he's aggressive, he's commanding, and he wants to live forever. Una de las inspiraciones para el Drácula de Stoker fue una figura histórica real, Vlad Tepes, el empalador. Tepes había sido un sádico guerrero en la Transilvania del siglo XV. Uno de sus apodos era el de Drácula. And what Stoker was fascinated with was this notion that he liked to dine amid his impaled victims. Impalement is the way he liked to kill people. Impalement is a lost art. You stick people up on stakes like popsicles.
Then he would gather the blood in bowls in front of his table, and he'd take bread, dip it in the blood, and slurp it down. Sort of this idea that, you can acquire the characteristics of someone you've killed by ingesting their blood, because it was thought that the blood carried the principle of life of the other person, the soul itself. El Vlad Drácula le dio a Stoker la idea de un cruel aristócrata y de un lugar, Transilvania. La idea de la insaciable sed de sangre de Drácula provino de otra fuente. Una mujer de la nobleza húngara del siglo XVII, conocida como la Condesa Sangrienta. Su verdadero nombre era Elizabeth Báthory, proveniente de una de las más famosas y poderosas familias de Hungría. Cuando su rico esposo falleció, se retiró a su castillo en Shaita, lo que es ahora Eslovaquia. Allí comenzó a coquetear con el satanismo. Elizabeth Báthory era famosa por su belleza y sus intentos por preservarla. En Shaita se hizo rodear de un grupo de mujeres que compartían su pasión por lo oculto. Juntas desarrollaron la enfermiza obsesión por descubrir el secreto de la vida eterna. Decidieron que en la sangre de las jóvenes vírgenes estaba la clave. Las primeras víctimas de la condesa Báthory fueron sus sirvientas. Luego enviaría a su equipo a buscar a jóvenes por todo el país y llevarlas mediante cualquier medio necesario a la cámara de tortura en su castillo. Las autoridades húngaras allanaron su castillo. Encontraron los cadáveres de más de 60 jóvenes en sus sótanos. Sus cuerpos no tenían sangre. Incluso se había comido partes de sus cuerpos. Por ser prima del rey, no fue ejecutada, sino encerrada en su castillo, donde moriría sola y demente 4 años después. Lo que intrigó a Bram Stoker en esta historia fue su sed de sangre y la sacrílega obsesión con la vida eterna. Odd as it may seem, you can go straight back to the Paleolithic goddess of Lascelles, who was covered in red ochre as an image of blood, because this was felt to be therefore life-giving. Now, it's almost as if we have the literalization of a symbol in the Dracula myth. What was resonant as a symbol becomes degraded and abhorrent when it's taken literally and when it's acted out literally. Because in the definition of the monster, we only have death. And so we only have the deathly aspect of blood, which is still taken in as though it were to give life. And yet the awe and the sacredness of blood is, of course, completely defiled. Drácula declaró el declive de la creencia europea en la existencia de los monstruos. Esto no significaba que la gente ya no creyera en los monstruos, sino que ahora los concebían en la ficción.
La ciencia ha destruido la creencia en los monstruos, pero para el imaginario ha creado muchos más. El monstruo del Dr. Frankenstein fue hecho con distintos cadáveres, un cuerpo compuesto al que el brillante científico supo inyectarle vida. El resultado de esta arrogante aventura con los misterios de la naturaleza no fue una creación maravillosa, sino una trágica criatura. La ciencia era el escenario perfecto en el que la ficción experimentaba con las distorsiones monstruosas de la naturaleza. Además, ninguna naturaleza era tan confusa y temeraria en el siglo XIX como la naturaleza humana. Finalmente llegábamos a reconocer tímidamente que la raíz del monstruo era el hombre mismo. En la literatura, uno de los más grandes científicos de la naturaleza humana fue Robert Louis Stevenson. Su historia del monstruo originado en los tortuosos conflictos internos de su condición es una de las mejores. Jekyll era un brillante joven y ambicioso médico de la sociedad burguesa victoriana. Siendo excesivamente intelectual, se obsesionaba por la lucha entre su naturaleza moral y sus instintos básicos. ¿Qué pasaría si estas dos partes conflictivas del alma pudieran separarse en dos entidades distintas? Toda su investigación se concentró en este tema. Un día, su abogado se sorprendió al saber que el Dr. Jekyll había hecho un testamento en el que le dejaba todo a un tal Edward Hyde. Hyde era un brutal y desgarbado personaje sin conciencia. Llenaba de terror y ansiedad a todo aquel que se le acercaba. ¿Qué conexión posible podría tener con Jekyll? Hyde no tenía ningún rasgo de moralidad. Todos sus deseos eran venales y sádicos, y los satisfacía sin reparo. Llevó una vida depravada en los lupanares del este de Londres. Claro que la verdad era que el Dr. Jekyll había descubierto el secreto para separar los dos extremos del hombre en dos entidades. Había descubierto una nueva droga que experimentó en sí mismo. Él y Edward Hyde eran uno solo. Hyde era el rostro de los ocultos y brutales deseos de los caballeros victorianos. El triunfo científico de Jekyll se convertiría pronto en una pesadilla. El ingrediente de la droga que le permitía controlar las transformaciones se había acabado. Hyde, una vez libre, no podía ser contenido, y su fuerza era cada vez mayor. Mientras tanto, Jekyll, sin poder liberarse de su oscura naturaleza, se desplomó. Se dio cuenta de que su intelectualismo no significaba nada sin la energía animal de Hyde. La única forma de parar al temible Hyde era suicidándose. Hyde marcó el fin de una larga historia en la que los monstruos salían de los ocultos rincones de la mente humana. Era un recordatorio de que los monstruos son creados cuando una parte de nuestra vida es rechazada y negada. Quizás esta sea la verdad final sobre los monstruos. Son la imagen de algo vital y generoso que hemos perdido. Es por eso por lo que, para muchas culturas antiguas, los monstruos no solo eran imágenes de terror, sino que señalaban algo mucho más grande.
Well, the original meaning of the word monster comes from the Latin word monere, which means to warn, and it was a divine warning or portent, something marvelous that shone through nature to alert us to the presence of the divine. Hay una razón por la que los monstruos han ocupado el imaginario humano durante tanto tiempo. Son imágenes de terror, del terror de nuestro salvajismo o nuestra muerte. Pero también son imágenes de todo lo que experimentamos ante el rostro de lo inexplicable. La humanidad necesita de esos monstruos. Y tal como lo descubrió el Dr. Jekyll, si tratamos de escapar de ellos, serán más terribles. La confrontación con los monstruos es algo que no puede ser evitado. La historia de estos seres es la historia de la lucha de la humanidad por ver su propia cara oculta.